Continuando con el taller 33, vamos a revisar el ejercicio 8, que dice lo siguiente. Demuestre que el polinomio p de x igual a x cubo menos 4x más 1 no tiene raíces racionales y que sus tres raíces, c1, c2 y c3, son irracionales, donde c1 pertenece al intervalo del menos 11 quinto al menos 2, c2 al 1 quinto, 2 quinto y c3 en el intervalo 9 quintos al 2. Este ejercicio tenemos que distinguir dos partes, porque primero nos piden demostrar que no tiene raíces racionales, eso es lo primero, y después demostrar que todas las raíces son irracionales. Bien. Entonces, veamos por partes. Primero veamos que no tiene raíces racionales. Lo primero. Para eso, tenemos que recordar qué herramientas tenemos para utilizar. Sabemos que el polinomio p de x tiene todos sus coeficientes en los enteros, por lo tanto, el polinomio p está en z de x. Entonces nosotros podemos utilizar el criterio para encontrar todos los candidatos a raíces racionales. Entonces, el coeficiente constante es 1. Por lo tanto, p tiene que estar, p mirándolo como un número, no es el polinomio, sino que es el número del numerador del racional, ¿cierto? Tiene que estar en los divisores del 1, ¿cierto? Que los divisores de 1 son nada más que más 1 y menos 1. Y q, que es el denominador, tiene que estar en los divisores del coeficiente que acompaña al término más alto, o sea, al término principal, que en este caso es 1 también, o sea, más menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que los candidatos, los números racionales candidatos a raíz, no son más que más menos 1. Porque esas son todas las combinaciones de hacer el cociente entre más 1, menos 1, menos 1, más 1. O menos menos 1, más más 1. Entonces testeamos. El polinomio evaluado en 1 va a ser 1 menos 4 más 1. Y eso es menos 2, que es un número distinto de 0. Entonces el 1 no es raíz de p de x, porque eso nos dice el teorema. Nos dice si es 0, es raíz. Si es distinto de 0, no va a ser una raíz, el candidato. Entonces, seguimos. P de menos 1. Eso es reemplazar. Nos va a quedar menos 1 más 4 en este caso, más 1. Y eso nos va a dar 4. Lo cual es distinto de 0. Por lo tanto, o entonces tampoco el menos 1 es raíz. Entonces, como todos los candidatos, todos los números racionales, todos los números racionales que son candidatos a raíz, ninguno de ellos lo es. Por lo tanto, p de x no tiene raíces racionales. Ahora que demostramos la primera parte, tenemos que ver que sus raíces son todas irracionales y que están en esos intervalos. En realidad, basta con ver que cada una de las raíces está en los intervalos que están dados acá. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el último teorema visto en clase es que si el grado del polinomio es 3, o sea, si el grado del polinomio es n, entonces tiene a lo más n raíz. En este caso, el grado del polinomio, el grado de este polinomio, es efectivamente 3. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que p de x tiene a lo más 3 raíces reales, o nr. Ahora, ya sabemos que ninguna de las raíces es un número real, entonces a lo más va a tener 3 raíces en el complemento, o sea, en los irracionales. Pero puede ocurrir que tenga alguna raíz compleja. El asunto es que acá nos dicen explícitamente que cada una de las raíces esté en
estos intervalos dados. Entonces, si verificamos que efectivamente cada una de esas raíces está en dichos intervalos, que es donde se ve que claramente los intervalos son disjuntos, eso quiere decir que las tres raíces van a ser distintas. Bueno, estaríamos diciendo que las tres raíces son efectivamente números reales porque estarían en un intervalo de números reales, y como ya vimos que no podían ser racionales, entonces sí o sí tienen que ser números irracionales. ¿Ya? Entonces, lo único que nos queda es ver que efectivamente hay una raíz en este intervalo, hay otra raíz en este intervalo y otra raíz en ese intervalo. ¿Y eso qué me lo asegura? Me lo asegura el teorema del valor intermedio. ¿Cierto? Para la segunda parte tenemos que aplicar el teorema del valor intermedio para polinomios. El teorema del valor intermedio es más general, pero en este curso solamente vemos el caso de polinomios. Entonces, queremos ver que hay una raíz en el intervalo menos 11 quinto al menos 2. ¿Qué nos dice el teorema del valor intermedio? Si tenemos un intervalo del tipo AB, ¿cierto? Si P de X lo vemos en AB, entonces si P de A por P de B es negativo, entonces P de X tiene al menos una raíz, tiene al menos una raíz en P de X. Perdón, en AB. Entonces, veamos. El primero, tenemos que ver cada uno de los casos. Tenemos que ver P de menos 11 quintos por P de menos 2. Si hacemos los cálculos respectivos, vamos a tener menos 106 sobre 125 por 1. Y eso, sin hacer más cálculos, es un número negativo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces estamos diciendo que hay una raíz en el intervalo menos 11 quintos menos 2. Luego, vemos el otro intervalo, que tiene como extremos el 1 quinto y el 2 quintos. Entonces calculamos P de 1 quinto y P de 2 quintos. Si hacemos los cálculos respectivos, vamos a tener 26 sobre 125 por menos 67 sobre 125. Y eso, sin hacer más cálculos, sabemos que eso es negativo. Entonces concluimos lo mismo. Y finalmente nos quedaba el tercer intervalo, que es 9 quintos al 2. Entonces vemos P de 9 quintos por P de 2. Y si volvemos a hacer los cálculos respectivos, tenemos menos 46 sobre 125 por 1. Y eso es un número negativo, por lo tanto, o entonces hay una raíz en el intervalo 9 quintos al 2. Ahora, un detalle. El teorema del valor intermedio asegura la existencia de al menos una raíz. Eso quiere decir que en cada uno de estos intervalos hay al menos una raíz, al menos una raíz, al menos una raíz. Podrían haber más raíces. Podría que en ese intervalo hubieran 2, 3 raíces. ¿Qué es lo que me asegura que no hay más de una raíz en cada uno de esos intervalos? Es el hecho de que encontramos 3 intervalos donde cada uno de esos intervalos contiene una raíz y los 3 intervalos son distintos, son disjuntos. Como el grado del polinomio es 3, pueden haber a lo más 3 raíces reales. Por lo tanto, las 3 raíces están en cada uno de esos intervalos, no hay más, y las 3 raíces tienen que ser irracionales porque para el caso racional no encontramos ninguna. Y ese es el ejercicio.